Estudiando las civilizaciones antiguas, encontramos una delgada línea divisoria entre las leyendas y la historia. Los poemas de Homero recogen un mito sobre una poderosa ciudad en la que el rey Minos dirige los destinos de la isla de Creta. Fue en Creta donde la civilización minoica capitalizó su máxima influencia sobre los mares, el poder supremo. Y fue aquí donde el mito y la historia se combinan en una leyenda, a través de la cual este pueblo célebre queda por siempre vinculado al símbolo de su poderío. Hablamos del laberinto. El legado de las civilizaciones antiguas. Los minoicos, el laberinto del Minotauro. A comienzos del 2500 a.C., los habitantes de la isla de Creta y de otras islas del mar Egeo desarrollaron una cultura que los historiadores consideran como los cimientos de la civilización minoica. Para comprender los inicios de esta civilización, debemos conocer a aquellos inmigrantes que probablemente llegaron a Creta alrededor del 6000 a.C., durante el Neolítico. La situación geográfica de Creta es privilegiada, a mitad de camino entre Grecia y Egipto, es decir, en el centro de las rutas comerciales utilizadas por marinos y mercaderes en su recorrido por el Mediterráneo oriental. Los minoicos se valieron de su posición en el centro del mar Egeo para organizar un floreciente comercio marítimo. Sus pequeños barcos pesqueros fueron transformados en grandes barcos en forma de media luna, con vela cuadrada y equipados con una dotación de 30 remeros. También los fenicios y los egipcios se apropiaron de este novedoso diseño. Durante siglos, los barcos minoicos y sus mercaderías influyeron con su presencia en la vida del Mediterráneo oriental. A través del comercio, los minoicos se ganaron la reputación de señores del mar, controlando las rutas marítimas entre las costas de Grecia, Siria y Egipto. La prosperidad aportada por su lucrativo imperio comercial trajo consigo un significativo avance en las artes pictóricas, la arquitectura, la lengua e incluso la religión. La agricultura aseguraba el sustento de la población, y las copiosas cosechas permitían a los trabajadores dedicarse a otros menesteres. Los artesanos minoicos se convirtieron en hábiles ceramistas, broncistas, talladores de exquisitos objetos de marfil y piedras preciosas. A comienzos del 2500 a.C., los minoicos, habitantes de Creta y de otras islas del Egeo, construyeron ciudades y establecieron colonias que diversificaron su área de influencia. Sus asentamientos constaban de edificios alineados en calles o agrupados alrededor de un patio. Los habitantes de las ciudades vivían en casas, generalmente de 2 pisos, con las estancias en la parte superior y un almacén que daba a la calle. No había murallas defensivas, lo que indica que no temían a las invasiones. Los minoicos levantaron una serie de grandes palacios. Construidos cerca de los campos de cultivo, estos palacios eran el centro de la vida social de la isla. Los grandes edificios empezaron a aparecer en Creta sobre el 2100 a.C. El más elaborado y rico de estos palacios minoicos se encontraba en el centro de la parte septentrional de la isla, en Knossos. Gran parte de nuestro conocimiento actual de este extenso complejo palacial, así como del carácter de los minoicos, se lo debemos sobre todo a las importantes excavaciones y restauraciones dirigidas y financiadas por Arthur Evans. Hace más de un siglo, en el año 1900, Evans descubrió los restos del Palacio de Knossos. Hijo de un conocido coleccionista de objetos antiguos, estaba especialmente interesado en unos misteriosos jeroglíficos cuya procedencia se atribuía a Creta. Y en 1894, Evans viajó a la isla para conocer a un arqueólogo local que ya había explorado numerosos yacimientos.
En 1900, Evans dio comienzo a sus propias excavaciones en la zona conocida como Knossos. No tardó mucho en desenterrar los restos de una antigua y desconocida civilización. Las ruinas del colosal palacio que Evans desenterró ocupaban casi 3 hectáreas. El microcosmos urbanístico que ahora conocemos como Palacio de Knossos tenía cientos y cientos de estancias y vericuetos. Este es el lugar de nacimiento de la leyenda del Minotauro y el origen del laberinto. El mito y la leyenda han permitido que llegara hasta el mundo moderno la figura de Minos, el rey de Knossos. Evans, haciéndole justicia, ha dado el nombre del rey a la brillante civilización ahora descubierta, y la llamó Minoica, en honor a su legendario gobernante. Evans continuó con sus excavaciones en Knossos, desenterrando una civilización con 4.000 años de antigüedad, hasta 1935, cuando abandonó Creta a la edad de 84 años. Ninguna persona antes que él había desarrollado tanto trabajo arqueológico en un lugar concreto. Los interesantísimos descubrimientos de Evans y su interpretación histórica de la cultura en cuestión impulsaron el estudio de las antiguas culturas del Egeo entre los arqueólogos. Evans demostró que el Palacio de Knossos era el resultado de diferentes períodos de construcción y expansión que tuvieron lugar a lo largo de 5 siglos. Alrededor del 1700 a.C., un gran número de los palacios de Creta resultaron destruidos por un terremoto y por incendios posteriores. Poco después, los palacios de Minos en Knossos y Festos, entre otros, fueron reconstruidos con mayor tamaño y esplendor. Esta gran reconstrucción, realizada entre 1700 y 1450 a.C., se conoce como el período de los últimos palacios. Estos palacios servían como centros administrativos, contando con gran número de salas y dependencias, y algunos con varios pisos de altura, incluyendo el salón del trono y amplias habitaciones para el rey y la reina. Había zonas destinadas al culto religioso, talleres artesanales, escuelas y almacenes para guardar el producto de las cosechas de grano, aceite de oliva y vino. Un edificio que consta de cientos de habitaciones es algo que actualmente no nos llama la atención, pero hacia la mitad del segundo milenio antes de Cristo era el complejo residencial más importante del mundo conocido. Evans y otros arqueólogos infirieron la disposición de la parte interior, deduciendo la existencia de una planta con al menos 4 entradas dirigidas a un patio central. En el ala occidental se encontraban los salones, como los utilizados para las ceremonias oficiales. Entre ellos estaba el Salón del Trono, con su majestuoso trono de yeso. Los materiales de construcción de los palacios minoicos eran la piedra y la madera, con galerías que daban a un vasto patio central, el auténtico núcleo de la actividad palaciega. La construcción es interesante ya que los arquitectos minoicos no empleaban el arco como soporte, sino que derivaban las tensiones hacia las columnas. Diseñaron un bosque de troncos de madera de ciprés y lo pintaron con vivos colores. Estas columnas sostenían el techo y los pisos superiores. Este tipo de columnas, que se estrechan en la parte inferior, son características de la civilización minoica y de la posterior, la micénica. Su base cilíndrica es un cono truncado, de yeso, cal o piedras de colores brillantes. El fuste es de madera. Algunas de las columnas de Knossos tienen fustes con canaladuras verticales, cóncavas o convexas. También tienen capitel, de madera. La relación entre la base y el remate es única para este tipo de columnas. El techo que reposa sobre estas columnas no era inclinado, sino horizontal, como se aprecia en esta reconstrucción. Tratándose de cientos de metros cuadrados de superficie, se habían practicado aberturas en el techo destinadas a recoger y canalizar la valiosísima agua de lluvia. El Palacio de Knossos estaba espléndidamente decorado, tanto en su fachada como en la parte interior. Los muros exteriores reposaban sobre bloques cuadrados. Las vigas del techo estaban pintadas con diversos motivos. Las cornisas se rellenaban con discos de colores, coronados por el doble cuerno sagrado. En el interior del palacio las paredes eran de piedra y arcilla, con una capa de paja y cal. Después se cubrían con losetas de yeso, cuya blancura cristalina producía una impresión de brillantez y esplendor.
Los gruesos muros aislaban del ruido provocado por los miles de personas que vivían o trabajaban en el palacio. Se cree que los reyes tenían sus dependencias reales en un cuarto o quinto piso, para poder así disfrutar de una vista panorámica sobre el feraz valle que se extendía ante ellos. El rey ocupaba un departamento especial, con espaciosas salas. La luz entraba por los vanos, y en los pisos superiores por un pórtico columnado, lo que permitía la ventilación y el contacto con el aire del exterior. El departamento de la reina está decorado sobre la puerta con magníficos frescos representando delfines, el símbolo de la felicidad y la vitalidad para los minoicos. Los frescos de la cultura minoica difieren en cuanto a su temática de otros frescos de la época, ya que los minoicos ponen un gran énfasis en el mar, en la fauna marina, puesto que Creta es una isla y está rodeada de vida marina. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el fresco de los delfines. Esta es una forma específica de representar una especie animal que seguramente tendría un significado concreto en su cultura. La profusa vegetación animaba a los minoicos a una constante reafirmación de su buena fortuna, convenciéndoles de que eran los elegidos de los dioses. Las paredes de los vestíbulos y corredores también contaban con pintura mural, lujosos frescos pintados en colores brillantes e imágenes humanas y campestres. Los techos de muchas de las habitaciones también estaban cubiertos de una decoración de frescos con recurrentes diseños entrelazados. La influencia de Egipto se evidencia en los frescos del Palacio de Nosos. Tenemos un ejemplo de ello en el uso de los colores. Los hombres siempre se pintan de color rojo y las mujeres de color blanco. Pero a pesar de ello, el sentido artístico y la técnica del fresco empleada por los minoicos son netamente originales. Los minoicos eran grandes artistas. Sus frescos naturalistas en vistosos colores constituyen un registro fascinante de las costumbres y atuendos palaciegos. Otro aspecto de la vida diaria, si queremos llamarlo así, es la interpretación que podemos hacer a través de la mujer conocida como la parisina. Esta bella figura femenina está retratada de perfil y se aprecia su graciosa nariz respingona. Está maquillada. Lleva joyas. Su peinado es muy creativo. Y se acerca mucho a la representación del aspecto que tendría una parisina en la misma época en que fue descubierto este fresco fragmentario. De ahí su nombre. Hay que decir que en estas representaciones pictóricas, la habilidad del artista no se limita a reflejar la figura humana de una manera naturalista, ya que lo que aquí se ve tiene ciertos rasgos impresionistas. A juzgar por los frescos, las mujeres minoicas de alta posición aprovechaban cualquier oportunidad para hacer gala de sus riquezas. El alarde de joyas, maquillaje y vestidos exaltaba su femineidad. Y el sofisticado peinado con los tirabuzones rodeando las orejas debía de llevarles bastante tiempo. La moda de las damas de alcurnia de la isla incluía amplias faldas con volantes hasta los pies y un corpiño con gran escote que dejaba sus pechos al descubierto. Al parecer, las mujeres eran parte central de las ceremonias religiosas. Observándolas en estas procesiones, podemos ver que son sobre todo mujeres las que están presentes en estos actos. El ataúd encontrado en Agia Triada es uno de los mejores ejemplos de lo que parece haber sido el ritual minoico. Aquí tienen lugar dos procesiones religiosas. En una de ellas aparecen tres hombres, uno de los cuales presenta como ofrenda a la maqueta de un barco. Los otros dos hombres tienen en las manos animales para el sacrificio, o quizá una representación de esos animales. La otra parte de la procesión la inicia un individuo que toca una doble flauta, una flauta que se llama diaula. Es un instrumento asociado a este ritual. Lo más interesante de esta procesión es que se aprecian elementos que también aparecen en algunas pinturas al fresco. En el vestidor de la reina, un depósito de agua empotrado detrás de la pared proporciona agua corriente y un sistema de drenaje.
Una bañera de terracota pintada fue descubierta fuera del baño de la reina. Estaba rota en pedazos, pero fue reconstruida por Evans y colocada en su lugar original. El sistema minoico de conducción de aguas, hecho de arcilla con juntas de cerámica, representa un auténtico logro técnico. En Knossos encontramos un sistema de tuberías dobles para la conducción del agua a través de los cimientos del palacio. El primer juego de tuberías suministraba agua clara procedente de la lluvia y del cercano monte Juktas. El segundo juego de tuberías era para las aguas residuales que desaguaban en un pozo negro. Este sistema de evacuación es uno de los rasgos fundamentales de la arquitectura minoica y constituyó uno de los más avanzados del mundo hasta que los romanos desarrollaron uno similar 1000 años más tarde. En las salas de almacenaje se encontraban las grandes tinajas decoradas, denominadas pithoi, donde se guardaban las provisiones de aceite, vino y grano. Con una población de decenas de miles de personas, entre personal palatino y habitantes periféricos, había que mantener los alimentos en las condiciones adecuadas. Según Homero, los minoicos de la isla de Creta estaban gobernados por el rey Minos. Debajo de su palacio, en un inmenso laberinto, Minos tenía a su servicio un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro, el Minotauro. Con frecuencia leyendas como la del Minotauro tienen un fundamento real. No cabe duda de que para el griego corriente, nacido en una choza, penetrar en los corredores del gigantesco complejo palacial de Knossos, con varias alturas y cientos de estancias, debió ser una experiencia abrumadora. Ante tal profusión de habitaciones, es posible que la imaginación popular de los griegos prehelénicos, combinando asombro y temor, diera pábulo a la leyenda del laberinto y crease el mito del Minotauro. La leyenda de los jóvenes atenienses ofrecidos al Minotauro en sacrificio es quizá una simple metáfora de la sumisión griega ante el control económico y político del pueblo minoico. Desde luego no se debía a un poder militar prácticamente inexistente. Los únicos elementos bélicos que vemos son los típicos escudos en forma de 8, que se cree fueron utilizados para luchar desde los carros, y el hacha de doble hoja, que quizás sea más que nada un símbolo de poder. Es seguro que cualquier dignatario de un país extranjero que entrara en la sala del trono tenía que sentirse amedrentado ante la fuerza emanada del poder real. Los grifos de las pinturas al fresco aumentaban el malestar, y sin embargo para los minoicos eran un símbolo de protección al representar diferentes aspectos de la divinidad, simbolizada por la atenta mirada del águila y el cuerpo terrenal de león. Los historiadores Tucídides y Heródoto vinculan la leyenda de Minos a su sabiduría como juez. Incluso hoy, el asiento del presidente del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya es una copia del trono mítico del rey Minos. El rey Minos no tiene un papel preponderante en los poemas de Homero. Su figura aparece con mayor frecuencia en las fuentes del siglo V a.C., con los historiadores griegos clásicos. Cuando Homero, refiriéndose al imperio naval ateniense, se refiere al dominio de los mares por el rey Minos, hace una referencia histórica que una audiencia ateniense captaría seguramente de inmediato. El rey, de forma parecida a los faraones egipcios, gobernaba ejerciendo tanto el poder político como el religioso. En la sala del trono los sacerdotes se sentaban en bancos a su alrededor, y el papel religioso del rey era solo una faceta más de su gobierno unipersonal. El palacio de Festos recibe su nombre del hijo del fundador y nieto de Hércules. Al igual que Knossos, también este palacio fue construido para una vida de lujo y confort. Todo se conjugaba para acrecentar la calidad de la vida diaria, haciéndola más agradable, feliz y plácida. Cuando se extendieron los vínculos comerciales de los minoicos y sus negocios ganaron en prosperidad, fue necesario desarrollar un sistema rápido y práctico para llevar el control de sus operaciones. La escritura minoica, similar a la jeroglífica egipcia, resultaba ya insuficiente. La escritura lineal La, llamada así por los trazos verticales, en oposición a los cuneiformes, era mucho más adecuada para sus fines comerciales. La mayoría de los textos son inscripciones en arcilla y se guardaban en los archivos de los palacios de Knossos y Festos. Este es el denominado disco de Festos, con sus caracteres hermosos y únicos
grabados según una antigua forma de impresión. Los arqueólogos aún no están seguros de su función. Resulta frustrante que ni la escritura lineal A ni la del disco de Festos hayan podido ser descifradas todavía. Sería sin duda una información sumamente valiosa. Festos es famosa por su magnífica cerámica. Es el lugar de producción de la famosa alfarería de Camarés, llamada así por la gruta del mismo nombre al pie del monte Ida, donde fueron hallados los primeros ejemplares. La cerámica aquí confeccionada utiliza profusamente el color y un efecto relieve obtenido mediante la especial aplicación de los motivos. Pero el orgullo del arte cretense residía en la producción de los sellos de piedra. El material básico eran todo tipo de gemas o piedras semipreciosas, en las que los orfebres grababan figuras en miniatura y escenas en relieve. Estas se cuentan entre las obras de arte más perfectas del período último palacial. Los motivos, generalmente tomados de la naturaleza, la reproducían con gran precisión, sensibilidad, encanto e imaginación. Los adornos de oro eran el producto estrella de la metalistería minoica. El trabajo de los orfebres se fue perfeccionando, creándose una variedad muy numerosa de aderezos. Las joyas y otros objetos se repujaban, lo que les confería una delicadeza única. En Creta no hay templos consagrados a actos religiosos como los hay en Egipto o Grecia. Tampoco se han encontrado grandes estatuas de dioses. Sin embargo, los griegos pensaban que algunos de sus dioses vivieron durante algún tiempo en Creta. Por ejemplo, según una leyenda griega, Zeus pasó su niñez en la isla. Los minoicos adoraban a la diosa madre por encima de las demás divinidades. Esta misteriosa diosa gobernaba las fuerzas de la naturaleza y estaría asociada a la magia y a la fertilidad. El animal sagrado de los minoicos era el toro. Esto explica que los cuernos, como símbolo, aparezcan diseminados por toda Creta, siendo seguramente el origen de la leyenda del Minotauro. Durante las celebraciones se toreaba de forma similar a como se hace en algunos lugares de la España actual. Jóvenes de ambos sexos realizan proezas atléticas saltando y dando volteretas sobre los cuernos del toro con suma habilidad. Estos eventos tendrían también un significado litúrgico. La religión estaba presente en su vida, pero no ejercía una influencia determinante sobre sus actos cotidianos. Los minoicos, en cambio, sí se sentían muy apegados a la naturaleza, y era aquí donde sentían la presencia del poder divino. Adoraban a sus dioses en cuevas sagradas y en santuarios erigidos sobre colinas. En sus casas tenían capillas dedicadas a la diosa serpiente, considerada la guardiana del hogar. Los minoicos desarrollaron cualidades espirituales y una visión del mundo que fomentaba una fuerte unión entre el individuo y la naturaleza. Disfrutando de paz interior, prosperidad material y unas excelentes relaciones con los pueblos vecinos, la civilización minoica llegó a alcanzar un elevado nivel cultural. Y no obstante, hacia el final del segundo milenio antes de Cristo, se produjo el declive de Knossos y de la civilización minoica. No hay una razón clara sobre el origen de su decadencia, pero se barajan varias teorías. Una de ellas se refiere a la tremenda erupción volcánica que acabó con la isla conocida hoy como Santorini, produciendo un gigantesco maremoto que destruyó muchas ciudades cretenses y gran parte de la flota minoica. Sea cual fuere la causa de su decadencia, los micénicos, los antiguos socios de los minoicos en el comercio marítimo, tomaron pronto el control de Creta, dando así comienzo a su larga dominación en la isla. La cultura minoica, que floreció hace miles de años en la isla de Creta, ejerció una poderosa influencia sobre las gentes de Grecia y de todo el Egeo. Mediante las leyendas sobre su pasado, historiadores y poetas nos han trasladado su conocimiento en homenaje a un pueblo gobernado por administradores sabios y justos. Los minoicos influyeron poderosamente en las civilizaciones mediterráneas. Con su cultura se inició en gran parte el desarrollo de la mitología de la Grecia clásica. Miles de años después de su desaparición, esta cultura legendaria sigue viva en el mito del laberinto, que aún perdura entre nosotros.